Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Claro y de Coca-Cola. Y hoy nos visita el primerísimo actor de Puerto Rico, don Daniel Lugo. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me ocurre comenzar preguntándote qué hace de un actor el que sea un buen actor. ¿Cómo definimos un buen actor? Mira, esta profesión es un poco más psicológica de lo que la gente cree, ¿no? Cuando uno enfrenta un personaje, un libreto, una historia, la gran mayoría de los actores noveles a memorizar, van a memorizar. No, esa no es la ruta. Olvídate de memorizar. No, tú lo que tienes es que entender y memorizar la ruta psicológica del personaje. No la letra, no lo que dice, sino lo que está pasando en la cabeza de ese personaje. Cómo va fluctuando de acuerdo a lo que ocurre o de acuerdo a la conversación que sea, ¿no? Si tú eso es lo que tienes claro en la cabeza, porque los seres humanos funcionamos así. Si eso es lo que tú tienes claro en la cabeza, la letra la vas a memorizar con una facilidad impresionante. Entonces, por ahí empieza el asunto. Hay otros detalles como olvidarte de la vergüenza. Tú tienes que hacer lo que hace ese personaje, te guste a ti o no te guste a ti. Hay cosas que yo no haría. Yo, Daniel, no las haría. Pero si el personaje las hace y es el personaje que yo acepté hacer, pues yo las hago. ¿Ves? A menos que esté poniendo mi vida en peligro, ¿no? Pero bueno. Que últimamente ha pasado en Hollywood. ¿Qué ha pasado? Se zafó un tiro de una pistola de mentira, de prop gun, y sí, resulta que algún imbécil le había puesto una bala. Ese es un caso, porque ¿por qué tenía que haber una bala real dentro de esa pistola? De hecho, ha habido acusaciones criminales sobre el tema. Contra gente muy importante como Alec Baldwin. Que no es ningún... No, se ha buscado un tremendo problema el hombre, ¿sí? Mira, y... siguiendo eso, ¿qué es lo más extraño que te ha tocado hacer? ¿Como actor? Sí. Bueno, claro. O sea, me acaba de decir que te tienes que meter dentro del personaje al grado que harías cosas que tal vez tú no harías en tu vida real. Sí. Entonces me provoca, sí, bueno, ¿qué es lo más que te ha chocado? Que bueno, dijiste, aquí estoy, tengo que hacerlo porque soy profesional, pero... Pues fíjate, de pronto pienso que no me ha tocado nada así que me hubiese... Sí, en una oportunidad, pero no fue porque me tocó, fue por error mío. Porque era una escena donde yo iba en un caballo, me iban persiguiendo y yo me trepaba, te estoy hablando de hace muchos años, 1970, 71, algo por allí. Yo era mucho más joven y podía hacer eso. Iba en el caballo y me ponía de pie en el caballo y me lanzaba al río. ¿Cómo? Sí, no hay un doble ahí que... La producción me dijo, Daniel, pero no lo tienes que hacer tú. Mira, tenemos a este doble que lo puede hacer, que te dé... No, uno era jovencito. Macho. No, yo lo voy a hacer. E incluso fuimos, esa secuencia se iba a filmar en la tarde, fuimos en la mañana al lugar y yo lo practiqué, me quedé en pantaloncillos y lo hice y tal, y me tiré al río y no hubo ningún problema. Pero en la tarde, cuando se iba a hacer la escena, a mí se me escapó, fue mi error, que yo no iba a estar en calzoncillos, que yo iba a estar con unas botas, con un pantalón grueso, etcétera. Cuando me tiro al agua y empiezo a tratar, el río me llevaba río abajo y yo no podía salir. Qué susto. Y entonces de la producción... Obviamente la producción se da cuenta. ¿Ah? La producción se da cuenta. La producción se da cuenta. Sí, pero el que está debajo del agua... Pero yo, entonces, con una vara de bambú, iban corriendo por la orilla del río tratando de que yo me agarrara de la... Y allá abajo logré agarrarme de la vara y me sacaron. ¿Dónde fue esto? Eso fue en República Dominicana. En un río que ni me acuerdo de su nombre, pero ocurrió eso. A partir de ahí yo dije, espérate, si hay dobles, que lo hagan los dobles. Y fíjate qué curioso que ahorita cuando dijiste la expresión, dijiste, a menos que me ponga en riesgo la vida. Y el ejemplo que me da... Me puse en riesgo la vida, pero fue por imprudente, fue una imprudencia de mi parte.
¿Cuántos años tú llevas en Toda este la vida. negocio? Yo hice teatro por primera vez a los 16 años y no he hecho otra cosa. Teatro, televisión, cine, radio, tanto he hecho de maestro de ceremonias en algunas cosas, el Super Show Goya, yo lo inauguré, y luego tuve una cosa que se llamó Cocktail, que también eran unas entrevistas, pero eso duró únicamente 10 semanas. Esas son las cosas que he hecho. Maestro de ceremonia en muchas actividades, pero esos son trabajos colaterales que no es lo que yo más disfruto. ¿Qué es lo que más tú disfrutas? Actuar, interpretar un personaje. Ok, me has mencionado, o por lo menos podríamos hablar de 3 medios grandotes. Sí. Televisión, cine Eso. y Y teatro. teatro vivo allí en un escenario. ¿Cuál de esos 3 te gusta más? Bueno, mira, esa pregunta siempre se la hacen a uno y realmente ahí todo el mundo dice, no, pues el teatro y tal. Y sí, el teatro tiene una magia particular porque tú tienes al público ahí. Y eso, aunque no se entienda bien, crea una energía entre público e intérprete que si tú estás seguro de lo que estás haciendo, se produce un determinado placer que yo no te lo sé explicar, pero hay un placer adentro, Físico. físico, interno. Bueno, entonces el teatro es mágico en ese sentido, pero el cine tiene otro atractivo. El cine te permite ser absolutamente natural, porque hay micrófonos, porque hay cámaras, si quieren ver que tu ojo tembló, eso, o sea, te acercan la cámara y el ojo tiembla y no hay ningún problema, ¿no? En el teatro no. En el teatro tú tienes que amplificar las cosas, porque si yo te hago así en el teatro, eso no lo vio nadie. Quizás el de la primera fila. En la fila W1. Eso no lo vieron. Entonces en el teatro tú tienes que exagerar un poco sin parecer exagerado. Es un juego ahí, ¿no? Tú tienes que mantener una credibilidad en lo que estás haciendo, pero recordar que lo tiene que entender el que está en la última fila también. En el cine no. En el cine tú fluyes con naturalidad. Y eso es bien chévere. Naturalidad entre comillas, que me explico. Ahorita me dijiste que un buen actor, tu definición comienza por decir, no aquel que memoriza unas líneas, sino aquel que entiende esas líneas, que siente esas líneas, que se adentra en ese carácter. En inglés se habla de character, ¿no? Pero el cine, me dicen muchos artistas, que tiene la peculiaridad de que no es cronológico. Digamos, en una obra de teatro, tú empezaste, eras joven y la próxima escena tienes 40 años y tienes 80 y te moriste, ¡pum! Y hay un desarrollo natural o lógico. En cine puede pasar eso en la película, pero se graba la última escena el día 1, la del medio en el día 2, y entonces, ¿cómo? O sea, el actor tiene que no solamente adentrarse, o cómo cuadro tu teoría del adentramiento cuando me estás moviendo para atrás y para adelante. Bueno, esas son algunas de las dificultades que tiene el cine para los actores. Pero es como todo en la vida, acostumbrarte a eso, encontrar cómo enfrentar eso, ¿no? Y como todo el que está a tu alrededor, director, primer asistente, etcétera, 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 saben que eso es así, saben que el actor está bregando con esa particularidad, pues de alguna manera te lo hacen lo más fácil posible, ¿no? No deja de ser algo con lo que tú tienes que bregar internamente, por eso que, o sea, a veces haces la reacción final, la haces primero y luego vas a lo otro. Y eso puede alterar Entonces tienes que el trabajo. recomponerte mentalmente para... Entonces, esos son algunos de los detalles que tú tienes que tomar en cuenta cuando haces cine. Otra diferencia que creo que habría que puntualizar es que en el teatro los ensayos son antes de la obra, pero y puede que tengas que repetir escenas y esto y lo otro, y hazlo. El día que empezó la obra, a las 8 de la noche, subió el telón y por aquí nos fuimos
el que metió la pata la metió y que la saque como pueda. Así es la cosa. El cine no. En serio, no. El cine... Tienes la ventaja de que corte. ¿Ventaja o desventaja? Pregunto. O sea, no se convierte en algo tedioso cuando tú dices, pues sí, yo lo hice Bueno. bien y aquel la metió la pata. O yo lo hice bien, pero el director no le gusta X cosa y lo todo. Y entonces repite y repite. Sí, tiene ambas vertientes, Y ¿no? tiene que quedar igual de lindo. O sea, no te puedes aburrir. Tiene esa dualidad, ¿no? A veces tú sientes que contra, qué bien quedó esto. Vamos a repetir. ¿Qué pasó? No, que hubo tal o hubo más cual. Tú estás bien, pero se cayó una luz. O mira, es que se te olvidó tal. O sea, y tener que volver a repetir, solo los actores que estamos acostumbrados a esa dinámica podemos enfrentar una situación como esa y salir más o menos airoso, pero no deja de ser fastidioso. No deja de ser fastidioso. Pero así es el cine. Tiene sus ventajas también, porque incluso en ocasiones, cuando ya tú tienes un determinado standing, a lo mejor eres tú el que no quedaste satisfecho. El señor director, ¿podemos repetir esa toma? ¿Qué pasó? Yo sentí que... Continuamos en Palante Boricua con la visita de Daniel Lugo. Un privilegio para este programa y para Claro y Coca-Cola, que son los auspiciadores. Daniel, de todos los trabajos que tú has hecho, que son, no voy a preguntar cuánto, porque estoy seguro que ni sabes, ¿cuál es el que más te ha gustado a ti, que al día de hoy tú dices, caramba, de cualquier género, como me quieras contar la pregunta, pero cuáles son esos momentos que tú has dicho, wow, pues yo, cuando me metí en este negocio, por esto era? Mira, singularizarte uno se me hace difícil, pero te puedo hablar de algunos, de varios, ¿no? Sí, por eso. En teatro, esta obra que estoy haciendo en la actualidad... Que vamos a hablar ahora de ella. ¿Cómo sí, se llama? Aeroplanos. Yo la hice en el 93 aquí. ¿Con quién? La hice en varios teatros alrededor de la isla y terminamos en Bellas Artes 2 semanas ahí. ¿Quién era tu compañero? Era Alberto Rodríguez, que en paz descanse. Ahora es... Ahora es Carlos Esteban Fonseca. ¿De qué es esa obra? Pues mira, son 2 viejos amigos de toda la vida, están viudos, están por los 80. Anda. Sí, son hombres muy mayores, incluso uno de ellos bastante enfermo, sin saber todavía de qué, está esperando por un resultado de laboratorio. Y el otro no parece estar todavía enfermo o delicado de salud, pero tiene una condición adicional que también es muy grave, que es que su familia con quien él vive, su hija, su yerno y no sé quién más, los hijos de los nietos, esa familia se muda a otra ciudad muy lejana y no lo pueden llevar a él. O sea, que se queda solo. A él lo quieren meter en un home. Entonces eso a él lo tiene mal, ¿no? Ese es el personaje de Carlos Esteban. El mío es el que está delicado de salud. Esa es una obra hermosísima. ¿De quién es la obra? De Carlos Gorostiza, que en paz descanse, un dramaturgo argentino. Pero esa obra la original, es sumamente argentina en muchos aspectos. Entonces, en el 93, cuando la hicimos, Fran Marrero, que también en paz descanse, que fue quien la montó y quien la dirigió, le hizo toda una adaptación para que funcionara en Puerto Rico. Ah, ok. O sea, que Le quitó todo lo argentino, que era hacer un trabajo de cirugía grande, porque no solo era argentino... Sin desvirtuar la obra, porque eso es delicado, ¿no? Era delicado porque era un trabajo, no era meramente quitar los modismos argentinos, es que dentro de la obra había muchas cosas que eran muy particulares argentinas, que aquí no funcionaban. Pero él encontró cómo resolver eso. Y están haciendo esa adaptación. Esa versión es la que estamos haciendo. Y en el 93 fue un gran éxito. A mí el Círculo de Críticos Teatrales de Puerto Rico, que en aquel entonces existía, me enteré que ya no existe ese círculo, me otorgaron el premio de la mejor actuación teatral del año. Yo creo que me lo gané.
pero ¿Y por qué me mencionas, espérate, antes de llegar ahí, ¿por qué se llama Aeroplano? se llama Aeroplano. ¿Por qué se llama Aeroplano? Se llama Aeroplano, no te puedo revelar la totalidad, Hay pero que se llama verla. Aeroplano porque estos dos viejos, ya en el final de sus vidas, deciden correrse una última aventura. Ok. Y esa última aventura tiene que ver con un Con un aeroplano. avión. Que, eh, ¿Por qué me mencionas esta hora del 93 cuando te pregunto de lo que tú te sientes orgulloso? ¿Porque Porque te yo me dieron sentí el muy premio o- No, yo me sentí orgulloso del trabajo que hice ahí. Sí, en lo absoluto. Porque mira, es una obra donde el público se va riendo. No es Pero es de un drama, chiste ni ¿no? es gracioso. No, no es un drama, es lo que se llama una comedia dramática, que no es una comedia de chistes ni de tonterías para hacer reír, no, es que estos dos viejos, como los viejos, Claro, se pues son dicen un poco cosas. como el perro y el gato porque tienen caracteres distintos, discuten cosas y tal. Entonces, dentro de esa dinámica se da mucho el humor. Pero ese humor va cambiando y ya al final de la obra es muy emocional y más bien un poco triste. Mi experiencia con esa obra cuando la hice en el 93, y cuando la hice, porque luego yo la hice en Miami, la hice con otros dos actores en dos oportunidades distintas, O sea, que y esta sería tu cuarta vez. esta sería mi quinta, porque en Venezuela también estuve prácticamente, hicimos todo el proceso de ensayo y estábamos listos para estrenar y pasaron cosas que ahora no debo mencionar y que se cortó el proyecto, uno de los actores. 4:30. El otro actor, sí. El otro actor se tuvo que ir y murió eventualmente por una enfermedad que le explotó. Bueno, yo disfrutaba en muchas de las funciones sentir cómo el público iba de estar riéndose, empezar a gemir y terminar sollozando en un sollozo emocional. La Esas gente cosas que te lloraba en el tocan. público, llorando el público. Yo, en la gente de primera fila, yo sentía eso. Como porque iba cambiando el asunto. Y son dos seres humanos muy especiales, estos dos viejos, que te llegan al alma. ¿Dónde se va a presentar? En Bellas Artes de Caguas, en la sala Felipe Rodríguez. Ok. Sí. Eso en teatro. He hecho otras cosas de teatro que también me han gustado, pero creo que Espérate, ahorita regresamos más a la obra, pero es que tengo una curiosidad. En las 4:30 presentaciones, en las 4, Ajá. que fueron las que se Sí. llegaron a Feliz Término, ¿siempre has hecho el mismo personaje? Siempre he hecho el mismo personaje. Ok. En una de las oportunidades le dije al otro actor con el que la hice, si tú quieres hacer este y yo hago el otro, para... No. Déjalo así. Bueno, ok, porque yo me siento cómodo en el mío. No, me imagino que Claro. después de 4 veces. Claro. Eso en cuanto a teatro. Entonces, vamos al cine. En el cine yo he disfrutado varias cosas también. Yo disfruté mucho una película que hice aquí con Jacobo. Siempre mencionan Dios los cría, que yo estoy ahí también con Jacobo y tal. Pero hubo una película que yo hice con Jacobo posterior a Dios los cría, que se llama Nicolás y los demás. Esa película a mí me gustó mucho, porque el personaje es una película prácticamente de 3, 4 intérpretes. Entonces, y éramos Jacobo y yo la mayor parte del tiempo, y luego una actriz que vino de Argentina, que ahorita se me olvida su nombre, pero que murió ya también. Pero esa película yo la disfruté mucho haciéndola. Luego pasó con esa película un problema, y por eso la gente quizás no la recuerda mucho, porque no se volvió a exhibir en cine. Porque esa película era en la época donde era muy difícil levantar el fondo suficiente para hacer cine en Puerto Rico. Entonces esa película se hizo en 16 milímetros, para luego hacerle un blow-up a 35. Que es lo que se usa Que es lo que se usaba ya. Lo que se Ya- usaba, ya- porque ya tampoco. Entonces, parece ser que ahí hubo un problema
Técnico. De que a la hora de pasarla de 16 a 35 no tuvo la resolución real perfecta que debió tener. Entonces tú Se veías la veía película. chippy. ¿Ah? Se veía barata, se veía. No, no era que se veía barata, sino que había lo que llaman un soft, un pequeño soft, que tú no lo notabas. Tú te sentabas en un cine a ver la película y la disfrutabas, pero a los 10, 15 minutos te empezaba a dar un pequeño dolorcito de cabeza. Oiga, son Sí, problemas. sí, ¿por qué? Porque están tus ojos y tu cerebro tratando de De afinar. ajustar un pequeño soft que tiene la imagen, ¿no? Interesante, nunca había oído algo así. Sí, que tú no la notas, pero que el cerebro la nota y llega un momento que te molesta. Entonces, en video es perfecto ver esa película, pero en un cine no. Vamos a una pausa, Claro que Daniel, y cuando regresamos, me falta televisión. Ah, sí. No, y de cine hay otras cosas que me Pues entonces interesan. regresamos con más cine y televisión. Regresamos a Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Nos visita Daniel Lugo, esa estrella de las tablas, de la actuación en general, no lo voy a limitar. Y estábamos hablando de cine y me mencionas como primer gran recuerdo Nicolás y los demás. Nicolás y los demás. Pero hay otros recuerdos muy fuertes. En Venezuela, yo hice una película. ¿Viviste en Venezuela? Yo viví en Venezuela muchos años, en distintas oportunidades, porque salía, entraba, venía para acá, estaba 2 años aquí, me iba otra vez allá y así por el estilo. Venezuela con Colombia me ha pasado lo mismo, con Perú. Yo he estado en Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil. ¿Brasil? Hice una película en Brasil. En Cuba hice un especial muy importante sobre la vida de José Martí, interpretando yo a José Martí, invitado por el gobierno cubano. Eso, Sí, que eso, sí. me hubiesen invitado a interpretar a José Martí. Sí, está como que Fue dice como- mucho, ¿no? ¿Ah? Dice mucho. Fue como un reconocimiento, una cosa que yo contra, pero, ¿sabes? Bueno, pero así fue. Bueno, pero te hablaba de esta película en Venezuela, que se hizo en el 77. Esa película, mi personaje era, que era el protagonista, pero era como un loquito de pueblo, de los pueblos andinos, del páramo. Esa gente habla distinto a lo que hablamos nosotros. Entonces, me trajeron a un hombre, recuerdo, a Caracas, para que me enseñara a hablar como hablaba la gente del páramo. Yo tuve una sola sesión con ese hombre y me di cuenta que eso no funcionaba. O sea, no ibas a aprender. No, así no. Y dije, espérate, me acordé de una entrevista de un actor norteamericano que yo había escuchado en una oportunidad, que para hacer un determinado personaje fue y se ingresó en un manicomio, en una vaina, para Como ya poder... que te fuiste al páramo a vivir. Ok, y yo dije, por ahí es la cosa. Le dije a la producción, ¿cuándo ustedes llegan a Mérida? Porque eso era allá arriba en la Mérida andina. Porque se iba a filmar allá. Allá, en los páramos. ¿Cuándo ustedes llegan? Pues en tal fecha. Nos encontramos en esa fecha en la plaza de Mérida y tal. Pero, yo me voy a ir a vivir allá arriba con esa gente y cuando ustedes lleguen yo voy a hablar como esa gente. Pero aquí con un maestro eso no funciona. Me fui a Mérida 2 semanas antes. Me conseguí en la plaza del mercado de Mérida a un señor que yo lo oía hablando y lo oía hablando, vendiendo sus productos. Y yo dije, ese es. Me acerqué, hablé con él, no hubo ningún problema y lo estuve 9 días. El hombre caminó conmigo arriba y abajo, por los páramos, por los pueblos. Y yo le decía que me contara cosas y que me hablara y que me hablara y que me hablara. Y él me hablaba y me hablaba y me hacía cuentos hasta que yo empecé a agarrar el tumbaíto y la manera, porque yo soy el páramo de los conejos. ¿Te acuerdas 50 años más tarde cómo habla esa gente? Te lo acabo de medio, claro, está un poco ya medio grueso porque no estoy preparado para eso, pero era una cosa así. La verdad decía, este es el sitio aquí, me van a traer cuando no me muera. Pues es hablando del cementerio, ¿no? Porque cuando uno se muere lo llevan al cementerio. El hombre hablaba así. Y yo empecé a agarrar eso. Incluso me pasó una cosa, mira. La producción llevó como un carromato que era cocina, como los food truck esos que hay aquí.
Y ahí nos cocinaban a la producción, porque filmábamos por montañas, por páramos, etcétera, ¿no? Y se quemó. El carro mató. Food truck se quemó. Entonces, bueno, ¿y cómo hacemos para los almuerzos? No, bueno, en restaurancitos de carretera. Restaurancitos de carretera, que siempre había uno por aquí o por allá. Un friquitín sería aquí. Lo hablaba alguien de producción, mientras nosotros filmábamos, iba, lo hablaba, lo conectaba, llegaba el momento del almuerzo y parábamos y nos llevaban a ese sitio y allá almorzábamos. Y un día nos llevan a este restaurante de carretera a almorzar. Era un lugar pequeño donde no podía almorzar todo el personal a la vez, sino había que hacer 3 tandas de almuerzo. ¡Wow! Como yo era el protagonista, Tú vas primero. yo era de primero, ¿no? Y yo fui, almorcé. A todas estas, como a mí me maquillaban, o sea, yo tenía barba, pelos largos, me ponían que sí, un granito de arroz, mantequilla. El vestuario estaba impregnado en manteca rancia para que las moscas vinieran, porque era, te digo, un loco de pueblo, ¿no? Yo almorcé de primero y me retiro para que el resto de la gente almuerce. Y te sentaste por allí. Y como todo eso era tan hermoso, los páramos andinos, empecé a caminar y me alejé del restaurante, qué sé yo, 100 metros, 150 metros, algo así. Y voy caminando por ahí cuando de pronto de un caminito sube este señor, un viejo del lugar, ¿no? Y se me acerca y me dice, paisano, esa gente del autobús que están ahí en el negocio de Juancho, que dice, pues, esos son bien de la capital, que están haciendo una película de esas que dan en los cinematógrafos, me dice. Mi nieto ha ido a los cinematógrafos de Mérida, me ha contado. Ay, esa gente, no sé qué cosa. Bueno, yo seguí hablando esta con conversación. Yo no le podía decir, entonces empezamos a caminar, porque ya yo sabía que me tenía que acercar otra vez, ¿no? Empezamos a caminar porque el señor iba también en esa ruta hacia el restaurante nuevamente. Llegamos frente al restaurante, ya había muchos técnicos que habían terminado de almorzar, estaban en la tercera tanda, y había uno de los técnicos que era muy echador de broma, como dicen en Venezuela, y le dice al señor, ¿qué hace usted con ese loco? ¿Usted no ve que es un loco? El hombre no sabía que yo pertenecía a eso. Agarró el bastón y falta de respeto con el paisano. Y tal. Entonces tuvieron que aguantarlo y qué sé yo. Y el hombre, el paisano, véngase. Y echó a caminar. Y yo me tuve que ir con él. Porque ¿qué hacía yo? Yo no le podía decir, no, yo fui parte yo soy parte de... O sea, me tuve que ir con el hombre y decía, bueno, ¿y ahora cómo regreso? Y los de la producción me miraban y pues yo seguí con el hombre como otros 100 metros y pensando cómo me libero de ¿Qué esto. excusa le doy? Hasta que el hombre dijo, yo voy por aquí para Caja de los Meléndez. Y yo, bueno, ok. Y el hombre se fue. Cuando yo vi que desapareció por ese camino, entonces yo me regresé. Pero para mí fue una enorme satisfacción. Bueno, porque validaste yo dije, el personaje. Si yo convencí a este señor, pues yo estoy haciendo lo correcto. Entonces esa película que no fue una película, porque era una película, no era una película popular, que te digo, no, era una película un poco así, García Márquezca, ¿qué te digo? El asunto es que eso no, pero en Venezuela eso me dio un standing. Yo había llegado allí como galán. ¿Cómo llegaste? Pues mira, yo había ido primero al Perú. Y en el Perú yo hice una telenovela, yo hice 2 telenovelas en ese momento. No me has hablado de televisión, pero solamente Footnote. Sí, pero... Pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos allá, a Venezuela? Mira, la historia es larga, porque yo llego a Venezuela, mira qué cosa. Yo me voy de Puerto Rico en finales del 72. Me voy a Nueva York, como hacían todos los boricuas. A buscar la fama. If you make it in New York, you make it anywhere. Yeah. Pero no se dio el asunto. No se dio el asunto, pero conocí a un productor de cine que había, hebreo, israelita, que habían hecho que trabajaba con un director en particular que hacía cine en Israel. Y yo vi una de sus películas que me encantó. El asunto es que este hombre me pidió fotos, se las envió al director y eventualmente 3 o 4 meses después me llaman para una película que iba a ser el hombre y que le gustó la foto y dije, este es el actor que yo necesito. Y yo llegué a volar hasta Italia,
Primero, porque nos quedamos en encontrar en el Festival de Cine de Venecia, porque la última película que ese director había hecho era la entrada oficial de Wow. Israel en el ¿Y festival. se filmaría en Israel? No, se iba a filmar en Israel. O sea, tú ibas camino a Israel. Sí, se iba a filmar en el desierto, con esa- en el con- de Sinaí, entre Israel y Egipto. Y entonces yo me voy allá. Además era una experiencia que me tenía entusiasmado porque el protagonista, yo iba a ser el hijo del protagonista que luego se queda porque el protagonista muere como el 60% de la película y ese protagonista era Anthony Quinn. Wow, Entonces, era era Grandes la Grandes Ligas. Ligas, comprende. Yo me sentía que en una oportunidad maravillosa. Entonces nos vamos allá y hubo un desfase de fechas que me dijeron, mira, faltan 3 semanas para enviarte a Tel Aviv, para que allí te recojan y te lleven a no sé dónde, ahora me acuerdo, porque ustedes van a estar 2 semanas o 1 semana, yo no recuerdo ahora bien si era 1 o 2 semanas, con una tribu de beduinos caminando por el desierto para que se acostumbren a caminar en camello. O sea, de Mérida a aprender Imagínate. a bregar con beduinos. Bueno, no, esto fue antes. Ah, Esto fue pues ya, antes de lo de ya Mérida. tenías experiencia Esto fue antes. en cosas raras. Vamos a una pausa Claro y que regresamos. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro y con la visita estelar de Daniel Lugo, que se presenta ¿cuándo? No hemos dicho el cuándo. 23 y ahora acaban de abrir el 24 también, porque ya se está vendiendo el Literalmente, 23. mientras estamos grabando, se abrió. Se abrió la fecha del 24, 23 y 24 en el Bellas Artes de Cagua, en la sala grande de la sala Felipe Rodríguez, ¿Cómo se consiguen los boletos? a ¿Te través de acuerdas? Tiquetera. Tiquetera. A través de Tiquetera. Y estás ahí con... Con Carlos Esteban Fonseca. ¿Quién los dirige? Que no me dijiste ahorita. ¿Ah? ¿Quién dirige? Dirige, ¿cómo es que se pronuncia el nombre de ella? Eminem. Y ahora se me escapa el apellido. Es una chica. Y Sí, una chica que tiene la obra se llama aeroplanos Aeroplano Argentina adaptada a Puerto Rico. por Frank Marrero en la década de los 90 a Puerto Rico. Así es. Bueno, entonces te estaba contando de este viaje que yo hice para hacer esta película. Camino a ver los camellos. Pero nos encontramos en el Festival de Venecia. Como me explican, mira, faltan estas 3 semanas para enviarte a tal sitio y tal. ¿Qué tú prefieres en esas 3 semanas? Si quieres te enviamos a Tel Aviv y te quedas ahí porque los productores y el director estaban terminando un trabajo en Ginebra que se les había atrasado. Entonces alteraron un poco las fechas, lo retrasaron un poco. ¿Qué tú quieres hacer? Me dicen. Yo digo, bueno, faltan 3 semanas, ya yo estoy en Europa, era la primera vez que yo viajaba a Europa. Bueno, pues no, yo de aquí termino el festival, me voy a Roma para conocer Roma, de ahí me voy a Madrid para conocer Madrid. Me dicen, y quedamos en que ellos me iban a enviar los pasajes a Tel Aviv, estando yo en Madrid, De Madrid. en un determinado hotel que quedamos en eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? A todo esto, ¿a ti te está pagando la producción por estas vericuetos o estos? Algunas cosas sí y otras no, porque yo no tenía por qué ir antes al Festival de Venecia. Fue como una invitación. Si tú quieres venirte tú al Festival de Venecia y acompañarnos, y yo dije, sí. Sí, claro, eso es esa cosa con un... Bueno, entonces yo estoy en Madrid esperando mi cable para volar a Tel Aviv, cuando ocurre, eso fue septiembre del 72, Ah, y ocurre lo de las Olimpiadas que secuestran al equipo de esgrima israelita, Septiembre Negro, y se forma aquel rollo. Y bueno, a los 3 o 4 días me llega un cable que me dice, suspendida hasta nuevo aviso. Sí, los inversionistas temen que surja una guerra y nos agarren en mitad del desierto y tal y más cual. Regrésate a Puerto Rico y ya nos comunicaremos contigo. Y hasta nuevo aviso. Yo regreso a Puerto Rico y como a los 4 o 5 días de estar aquí, algo así, yo voy un día a Telemundo y voy a entrar al elevador. Cuando el elevador se abre y sale Pepe Barbie, tú llegaste a conocer. No. Pepe Barbie era el esposo, que en paz descanse,
el esposo de Maribella García, la Ajá. actriz. Sí. Y Pepe era un hombre del medio también, pero no actor, sino él compraba y vendía material de televisión para toda América Latina. Y cuando Meme me dice, Daniel, ¿dónde tú estabas? Digo, no, bueno, he estado... A ti te andan buscando la gente de Panamericana Televisión del Perú, los que se habían llevado a Braulio Ajá. unos añitos antes, ¿no? Y sí, todo el mundo, pero nadie sabía dónde tú estabas. Mira, vete, ellos tienen una oficina en tal edificio, a lo mejor todavía está allí uno de los Delgado Parker, que son los dueños del... Ve a ver. Pues yo fui. Recordemos, footnote, en esta época que estamos hablando no hay internet, no hay celulares, no hay, si acaso, un teléfono de línea. 1900... Yo creo que ni contestadoras Ni había. eso, 1972. Por te eso, o estoy sea, porque hoy día tú pensar que nadie sabe dónde tú estás, no es Qué posible. absurdo, ¿verdad? ¿No? Pero hay que... Llámalo. Exacto, Mándale un llama al celular mensaje. y ya está, le pasa un email. Sí, pero no era No así la existía cosa. nada de eso. Entonces, Y llegaste y te contaste al Delgado. yo fui y me encontré al Delgado Parker y me dijo, oye, ¿dónde? Bueno, yo estaba tal. Mira, nosotros te queremos por una telenovela que vamos a hacer en Acapulco. Uy, ¿Te interesa? Y bueno, sí. Tú sabes manejar motos grandes, porque es de patota. Yo no sabía manejar motos. pero ni por sé. supuesto que mentiste. Y le dije, sí, claro que sí. ¿Cuándo es que tendría? No, falta como un mes para tal. Y que si yo diga, ok, está bien. Hay Y tiempo en para ese aprender. mes yo voy a bueno, pero al cabo, cuando faltaba como una semana, ya teníamos visa y todo para irnos para México, me vuelven y me dicen, mira, Daniel, el proyecto se cayó. Ah, Lo de cara. México. ¿Por qué se cayó? Yo nunca supe bien por qué se cayó, pero sospecho que tuvo que ver con el suicidio de Jorge Mistral. ¿Te acuerdas de Jorge Mistral? Ujú. Jorge Mistral hizo un proyecto con esa misma gente que se llamó Los Hermanos Coraje, Ah, me acuerdo. la original. Y pasó una cosa muy triste. El día que él terminó de filmar esa serie, en la noche se metió un escopetazo por aquí y se suicidó. Wow. Y eso fue un rollo enorme y parece que eso tuvo algo que ver y cancelaron el proyecto, pero ya yo estaba contratado por esa empresa. Y me dicen, mira, ¿a ti te importa si en lugar de México te enviamos al Perú a hacer una novela en Lima? Y dije, no me importa. Después que me paguen. Después. Y me enviaron a Lima. Yo hice una primera novela en Lima y hice una segunda novela en Lima. Esa segunda novela recorrió América, fue muy exitosa, se llamaba Me llaman Gorrión. Y esa fue la primera novela que en Venezuela, que compraron en Venezuela siendo extranjera. Hasta ese momento en Venezuela solo la televisión pasaba telenovelas venezolanas, porque estaba Radio Caracas que hacía 3 telenovelas diarias, Venevisión que hacía Venevisión, 3 que era un telenovelas monstruo. diarias, Canal 8 que hacía 2. O sea, ellos tenían material de sobra y no compraban telenovelas de otros sitios. ¿Por qué razón? No sé, compraron esa Y ahí te y descubrí. me buscaron. Me fueron a buscar a Lima y en Lima le dijeron, no, si él es puertorriqueño, él se fue cuando terminó. Entonces vinieron a Puerto Rico y me contrataron. En esa época había mucha relación entre Venezuela y Puerto Rico. Oh, sí. Oh, Yo sí. recuerdo en esa década del 70, más tardecito, 76, 77, 78, haber visto rotulitos en las tiendas de San Juan, de Viejo San Juan, se aceptan bolívares, que es ilegal. By the way, Eso no lo sabía, fíjate. se aceptan bolívares. Porque venían muchos Venían con venezolanos plata, a comprar sí, acá, sí, en las sí. joyerías y la cosa. Bueno, Entonces te llevan para Venezuela. me llevan a Venezuela y pues yo tuve la suerte de que yo llegué a Venezuela y entré como por la puerta ancha. Porque la novela te precedió. No, esa la pasaron un poco después. Ellos la compraron, pero todavía no la pasaron. Fíjate lo que pasó. Yo llego a Venezuela para entrar como un personaje que iban a incluir en una novela que ya estaban haciendo, con Bardina y Lupita Ferrer y tal, que eran las estrellas del momento en la televisión venezolana. Pero me dicen, mira, ese personaje, no empieza a grabar hasta dentro de 2 o 3 semanas. En el entretanto, nosotros tenemos viernes de gala de Venevisión, que es, se hacen obras de teatro universal adaptadas a la televisión,
y hay una en particular que queremos hacer que tú cuadrarías muy bien en ella. ¿Lo harías? Y yo, hombre, claro que sí, he contratado, claro que lo hago. Y hice 24 horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig, con una primerísima actriz, ya también fallecida, venezolana del canal. Ese especial de televisión que salía los viernes, salió primero antes de yo entrar en la telenovela. Eso salió al aire. Y fue un exitazo. Al extremo que la otra semana lo tuvieron que repetir. Wow, la misma. La misma. Entonces, pues eso como que cuando yo entré en la telenovela, ya el público me conocía. Claro, y entonces un double whammy, ¿no? Porque Entonces fue como, y la prensa habló maravillas y tal y más cual. Entonces yo entré por la puerta ancha y me empezó a ir muy bien en Venezuela, donde siempre me ha ido bien, gracias a Dios. ¿Cómo has manejado el envejecimiento? Porque para un Nunca actor... pensé en eso. Nunca me preocupé por eso, sino que fue llegando. Es que yo he oído la queja de que según envejece el actor, entonces pues los papeles son menos. Ah, bueno, si preguntas en ese sentido. No te dije, sí. Porque tú te ves muy bien. Así No, pero en la actualidad sí. El ritmo de trabajo ha bajado muchísimo porque en la actualidad se privilegia a la juventud. Pero no siempre ha sido así. Acuérdate cuando tú eras joven. Más o menos así, pero lo que pasa es que yo no era joven en aquel entonces. Siempre ha sido así, sí. Se privilegia a la juventud, entonces cuando ya uno es más mayorcito, pues los personajes son menores, no abundan, incluso te quieren pagar menos, porque son personajes que no son los protagonistas. Entonces la cosa se empieza a poner un poco difícil. Oí una mentira por ahí sobre ti. ¿Qué cosa? Que te retiras. No, lo que pasa es que sí y no. Te voy a explicar. La actividad teatral, que es lo que vengo a hacer en esta oportunidad. ¿Qué es dónde? En el Bellas Artes de Caguas. ¿Qué vas a presentar? Aeroplano. ¿Con quién? Carlos Esteban Fonseca, el 23 y el 24 de marzo. Y en Tiquetera consigue los boletos. En Tiquetera se consiguen los boletos. Es para que no nos regañen ahorita. Claro. Yo conozco mi Bueno, gente. fíjate. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? A mí se me olvidó también. El asunto de la edad, ¿no? Bueno, la cosa de cómo te mantienes vigente. Que es que te dije que había escuchado una mentira, que te retirabas. Me dijiste que sí, pero que no, sí, que tal sí, vez. no. O sea, yo No te puedes retirar. ¿Ah? No te puedes retirar. No, es que los actores no nos retiramos nunca. Bueno, el nunca es muy serio, ¿no? Por eso el nunca es muy serio. Sí. Cuando me muera, pues me retiraré. Y cuidado, porque no sabemos lo que pasa a la banda de allá. ¿Quién sabe si uno sigue? Dios si sigue con la cosa. Pero, ¿qué pasa? La actividad teatral es muy sacrificada para nosotros y no, económicamente no rinde tanto como el cine o la televisión. Entonces, venir a hacer teatro a Puerto Rico implica que por lo menos voy a estar 2 meses entre ensayos y funciones. Eso implica una vivienda, un lugar donde vivir, eso implica un automóvil para movilizarme, eso implica viáticos, eso implica... Dejar de hacer otras cosas. ¿Ah? Dejar de hacer otras cosas. O sea, económicamente es sacrificado para el actor y en muchos sentidos es sacrificado. Vamos a poner esto en contexto. En el caso de Puerto Rico, el problema es que ese montaje lo tiene que hacer, si es de calidad, para un fin de semana, para 2 fines de semana o para 6 meses. Y para de contar, porque... Entonces, por eso, pero como en Puerto Rico más de 2 fines de semana no pare. No pare. Porque cuando uno va a Broadway... no. Off-Broadway, o sea, y tienes una temporada. O incluso Bogotá o Caracas, donde las cosas duran mucho más. Entonces, la inversión que tiene que hacer ese productor, que hace también el actor, es más grande. Pues se paga. Y el sacrificio tuyo también es más grande. Entonces yo, a mi edad, siento que, espérate, a Puerto Rico a hacer teatro es muy difícil que yo regrese. Porque además a mí no me gustan las comedias. Tú no has hecho comedia, ¿no? Sí, pero comedias de chiste y eso no. ¿Te gusta el tema dramático? Sí, a mí, yo no disfruto eso ni como espectador ni como actor. O sea, a mí me gustan las cosas más serias. Entonces, venir a hacer teatro acá es un sacrificio, así que pienso que esta es mi despedida del teatro en Puerto Rico. Ahora, cine, televisión,
Eso sí lo seguiré haciendo aquí, allá y más allá. Pues, si usted quiere ver a Daniel en lo que él alega es su última presentación en Puerto Rico, Teatral. teatral, Sí. el 23 y 24 de marzo en Bellas Artes de Cagua, tiquetera, aeroplano, y se nos acabó el tiempo. ¿Cómo? Gracias, se nos acabó el tiempo. Y no me diga que se nos acabó el tiempo. Dios mío. Gracias. Hagamos un segundo capítulo. Ya, lo tenemos que hacer.